¿Qué tal? En este video vamos a aprender a resolver algunos ejercicios que tienen que ver con razones y relaciones, otro tipo de aplicación de las derivadas. Veamos, un tanque cilíndrico cuenta con 30 centímetros de diámetro. Se está llenando con agua a razón de 5 litros por minuto. Pregunta, ¿qué tan rápido se incrementa la altura del nivel de agua en el recipiente? Bueno, primero vamos a entender este ejercicio. Tenemos un tanque, aquí ya lo tengo ilustrado, dice que su diámetro es de 30 centímetros. Desde aquí hasta acá mide 30 centímetros. Y dice que se está llenando con agua a razón de 5 litros por minuto. Bueno, primeramente vamos a checar todos esos datos. El dato con el que contamos es que el diámetro es de 30 centímetros. Por lo tanto, el radio de este recipiente, que es cilíndrico, tendría que ser de 15 centímetros. Y por otro lado, también tenemos que se está llenando con un caudal de 5 litros por minuto. ¿Qué significa eso? Que aquí están ingresando por cada minuto 5 litros. Para hacer coincidir las unidades, esto para que cuando trabajemos con las funciones todo coincida, pues vamos a cambiar los litros por centímetros cúbicos. En este caso sabemos que un litro tiene 1000 centímetros cúbicos. Luego entonces 5 litros equivale a 5000 centímetros cúbicos. Por lo tanto, el caudal o bien la razón a la cual se está llenando el tanque es 5000 centímetros cúbicos por cada minuto. Eso es lo que está entrando de agua. Ahora bien, ¿cómo poder calcular esto que nos está pidiendo, que es qué tan rápido se incrementa la altura del nivel de agua? Primero que nada entendamos que esta aquí sería la altura en la parte vertical. Esto que tenemos aquí sería, digamos, la altura, todo lo que medimos en la vertical. Luego entonces nos está pidiendo la velocidad con la que se está incrementando esta altura o este nivel de agua que tenemos marcado en este momento. Lo podemos traducir como que nos está solicitando dH en dt, o sea, la razón de cambio que está teniendo la altura respecto al tiempo. Y también podemos traducir que lo que nos están dando como dato es dV en dt, es decir, qué tan rápido está cayendo o se está incrementando el volumen respecto al tiempo. Esto es un dato que ya tenemos. Entonces, lo primero que yo te sugiero en este tipo de problemas es todos los datos que tengas, incluyendo las preguntas que te hagan, conviértelos a razones de cambio o bien dales la forma de razones de cambio. Seguramente siempre que hay un problema donde hay cambios, donde hay razones de cambio, pues las derivadas te podrán ayudar a resolverlo. En este caso, entonces, fíjese que tenemos dos razones de cambio. Una razón de cambio que es la del volumen de este recipiente respecto al tiempo del agua que está cayendo, y la otra es la de altura del recipiente respecto al tiempo. Esta yo la conozco, es una razón conocida, y esta de acá, la de altura respecto al tiempo, es una razón desconocida. Esa es la que me están solicitando. Bien, si nosotros nos ponemos a pensar y decimos, bueno, me están pidiendo qué tan rápido se incrementa la altura del nivel del agua en el recipiente. Si yo tuviera la función de la altura respecto al tiempo, o sea, una h de t, pues simplemente la derivo y tendríamos la razón de cambio de h respecto a tiempo, o bien h'. Mas, sin embargo, se dan cuenta que no conocemos la función o el modelo matemático de cómo está cambiando la altura respecto al tiempo. Luego, entonces, calcular esto con una h de t sería exageradamente fácil, mas sin embargo no tenemos esa función y tampoco tenemos datos como para poderla obtener. ¿Qué se sugiere entonces en este tipo de problemas? Cuando te piden, en este caso, razones que en su mayoría son respecto al tiempo, velocidades o rapidez, bueno, la idea es buscar otras razones de cambio que te puedan ayudar. Es decir, vamos a conseguir una razón de cambio que nos pueda apoyar a encontrar una relación entre esto que yo necesito y lo que tengo. Siempre los datos con los que cuentas vamos a relacionarlos con los que tienes. Es decir, lo que te están pidiendo y lo que tú tienes, vamos a relacionarlo a partir de sus razones de cambio con expresiones externas. Una expresión que nos pueda ayudar a enlazar el volumen y la altura del recipiente. Esa es la idea prácticamente. Veamos, miren. Primero,
Sabemos que dH en dt no es otra cosa más que h' de t, lo cual decimos calcular h' de t directamente no podría funcionar. Mas, sin embargo, si nos apoyamos de la derivada del volumen respecto al tiempo, que ya la tenemos aquí, o su razón instantánea de cambio, pues entonces sería mucho más sencillo, puesto que h' de t prácticamente no la podría calcular si no tengo la h de t. Entonces, todo se concreta en determinar dH en dt a partir de dV en dt. Para eso entonces busquemos la relación que les platico, una relación directa entre el volumen y la altura. Debemos buscarla. Sabemos que los cilindros como estos, su volumen puede calcularse con la relación o la expresión matemática área de la base por altura o bien pi por radio al cuadrado por altura. Noten cómo en esta expresión estamos relacionando el volumen y la altura. Eso es lo primero que tienes que lograr siempre. Cuando necesites calcular una razón de cambio, la cual no puedas hacerla porque simple y sencillamente no conoces la función que te están solicitando para derivar, como en este momento, entonces tenemos que relacionar las razones que sí conoces, la razón que tienes de este lado con la razón que quieres conocer de este lado. Esas variables que vas a calcular tenemos que buscarlas en una relación. Por eso este tema se llama razones y relaciones. ¿Cómo calculamos entonces ahora lo que necesitamos? Una vez que ya tienes una expresión que te relaciona a esas dos variables, entonces simplemente vamos a derivarla. ¿Cómo la podemos derivar? Pues si te fijas, aquí podríamos usar derivación implícita, porque lo que yo necesito no es la derivada de v respecto al radio, ni tampoco la derivada de v respecto a la altura. Más bien lo que necesito, simple y sencillamente, es la razón a la que está cambiando h respecto al tiempo. Luego entonces, si yo derivo implícitamente, puedo derivar respecto a la variable que a mí se me antoje. En este caso yo quisiera derivar todas estas variables que están aquí respecto al tiempo. Si hacemos eso, tendríamos lo siguiente. Primero que nada, la derivada de v respecto al tiempo sería 1, pero como derivamos una v respecto a t, escribimos aquí dv en dt. Recuerda el tema de derivación implícita. De este lado tendríamos pi por radio al cuadrado. Ojo, el radio no es una variable, en estos momentos el radio es una constante porque siempre en este cilindro el radio es exactamente el mismo, entonces tendría que ser una constante. En cambio, la altura, que es el nivel del agua que tenemos acá, sí está cambiando respecto al tiempo. Cada que pasa más tiempo, cae más agua y por tanto el nivel de altura va cambiando. Luego entonces h es una variable, mientras que r es una constante. Por lo tanto, pi y r cuadrada son constantes, se quedan en su lugar y la derivada de h es igual a 1. Pero como derivamos a una h respecto al tiempo, escribimos dh en dt. Y esto que hemos obtenido en estos momentos al derivar todo respecto al tiempo simplemente se llama ecuación diferencial o ecuación de diferenciales. Vean que hemos obtenido una relación directa entre el dato que teníamos y el que estamos buscando. O sea, la razón de cambio de cómo está cayendo el agua respecto al tiempo y la razón a la cual está incrementándose el nivel del agua en este recipiente. Bien, pues entonces una vez que hemos conseguido ello a partir de derivar, podemos entonces despejar lo que estamos buscando. En este caso lo que buscamos es precisamente dH en dt. Luego entonces vamos a despejarlo. Si yo despejo dH en dt, tendríamos lo siguiente. 1 entre pi por r cuadrado, es decir, sacamos el recíproco de este o multiplicamos ambos miembros de la ecuación por el recíproco de pi r cuadrada y tendríamos lo siguiente, 1 sobre pi por radio al cuadrado que multiplica a la razón de cambio del volumen respecto al tiempo. Ya está despejado. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, pues ya podríamos calcular lo que nos están pidiendo. Nos dice el ejercicio que queremos calcular qué tan rápido se incrementa la altura del nivel de agua en el recipiente. Aquí está, pero ¿en qué instante lo tenemos que calcular? Bueno, pues si recordamos los datos, teníamos que en el instante en el que el radio es de 15, hay que sustituirlo acá, y también sabemos que la razón a la cual está creciendo el volumen respecto al tiempo es de 5000 centímetros cúbicos por minuto. Eso lo reemplazamos de este lado. Entonces son datos que ya teníamos, tanto esta razón como el radio nos los estaban dando, pues simplemente es cuestión de reemplazarlos y podríamos conocer entonces
qué tan rápido está creciendo la altura respecto al tiempo. Hagamos esa sustitución. Tendríamos aquí entonces 1 entre pi por, tenemos que es R15, entonces sería 15 al cuadrado por la razón de cambio que es de 5000. Hacemos las operaciones y tenemos que dH en dt es aproximadamente 7.073 centímetros por minuto. ¿Qué significa esto? Significa que la altura de nivel del agua está creciendo más o menos 7 centímetros por cada minuto. Mientras esta llave se mantenga abierta, dejando caer agua con este caudal de 5000 centímetros cúbicos por minuto, la altura en el recipiente estará creciendo a una velocidad de 7 centímetros por minuto más o menos. Ese es el resultado que tenemos. Eso es lo que prácticamente nos solicitaba este ejercicio. Entonces, para entender este tipo de ejercicios, hagamos un resumen. Siempre te van a estar solicitando que tú calcules una razón de cambio. Por ejemplo, esta que está aquí. Hay que buscar esa razón de cambio, pero el hecho es que tú no vas a contar, o lo normal en este tipo de problemas es que tú no cuentas con una función, en este caso h de t, una función de la variable que quieres respecto a esa variable que quieres derivar. Luego entonces, como no cuentas con esa función, no puedes sacar una derivada así de simple. ¿Qué tienes que hacer? Buscar relaciones entre los datos que te dan y lo que necesitas. Esas relaciones comúnmente las puedes obtener con expresiones matemáticas que hagan referencia al ejercicio que pretendes resolver. Una vez que encuentras esa relación, derívala de forma implícita. Cuando tú derivas de forma implícita, lo que obtienes sería una ecuación de diferenciales donde estarían relacionadas las razones que tienes con las que desconoces. Una vez que tienes eso, es cuestión nada más de despejar aquella que estás buscando, sustituir los datos que te están dando y tendrías la respuesta del ejercicio. Ejemplo número 2. Veamos. Dice así, una lámpara está instalada en lo alto de un poste de 15 pies de altura. Una mujer de 6 pies de estatura se aleja caminando desde el poste con una rapidez de 5 pies por segundo, a lo largo de una trayectoria rectilínea. Pregunta, ¿qué tan rápido se desplaza la punta de su sombra cuando la mujer está a 40 pies del poste? Bien, veamos que es un problema un tanto interesante. Yo lo que sugiero es siempre cuando tengas problemas de este tipo, ilustra, esquematiza. La mejor manera de entender lo que vas a hacer es ilustrar. No tomes tu lápiz y empieces a querer resolver aplicando derivadas de quién sabe qué tantas cosas y demás si no has entendido primero el problema. Yo te sugiero 1000 veces, primero entiende, comprende los problemas y después empieza a hacer lo que quieras. Pero si no has entendido, no muevas absolutamente nada, por favor, porque eso lo único que va a provocar es que te estreses mucho más y que no logres tener éxito en tu solución de problemas. Bueno, para entender los problemas, lo que se sugiere es siempre esquematizar. Vamos a dibujar el problema. Yo tengo aquí lo siguiente, una lámpara, una persona, aquí está esa mujer de la que me están diciendo, y se está alejando de la lámpara. Dibujé aquí una línea, una trayectoria, como me dice ahí, rectilínea por la cual va caminando, y también observo que la lámpara pues obviamente se enciende y esto provoca que la mujer tenga una sombra entonces en esta dirección. Todo el mundo sabemos, por lo que hemos vivido, que cuando vamos alejándonos de una lámpara o de algo que produce una sombra, entonces esta sombra podría hacerse más grande o más pequeña según la dirección de hacia donde estemos caminando. En este caso, si la mujer empieza a caminar en esta dirección, veríamos que entonces su sombra se empieza a hacer cada vez más y más y más grande. Es decir, habría de tener un incremento en en su tamaño, esto debido a que la mujer se va alejando. Bueno, una vez que entendemos eso, vamos ahora a colocar los datos que tenemos. El problema nos dice muy claro que la mujer tiene 6 pies de estatura, también nos dice que el poste tiene 15 pies de altura
y entonces también nos dan unos datos acá más de la razón de cambio. Vamos, empecemos con estos datos. Si esos datos los pasamos aquí al dibujo, tendríamos lo siguiente. Desde el piso hasta la punta de la lámpara tenemos 15 pies de altura y la altura de la mujer es de 6 pies y he anexado un par de letras que las vamos a considerar variables. La distancia entre la lámpara y la mujer le voy a llamar X. Conforme más va caminando esta mujer, esta X habrá de incrementarse. Por lo tanto, es una variable. Es decir, está cambiando de valor en cada instante del problema. Y acá tengo una S. Esta S nos va a representar la sombra. Vemos que también esta sombra es una variable, puesto que si la mujer está quieta, entonces la sombra estará estática. Pero si la mujer está caminando, esta sombra también se va a incrementar de tamaño. Habría de estar cambiando según en la dirección hacia donde camine la mujer. Entonces, tanto X como S son variables en todo el problema. Habría que entender y dejar muy claro eso. Yo te sugiero que siempre identifiques en tus problemas qué cosa está cambiando y qué cosa está estática. Es decir, qué vas a considerar como una variable y a qué vas a considerar como una constante. Bueno, dicho lo anterior, ahora pasemos a lo siguiente. Las razones de cambio. Analicemos qué es lo que tenemos, con qué contamos. Yo sé que la velocidad con la que la mujer está caminando, aquí me lo enuncia, me dice, eh, se aleja caminando desde el poste con una rapidez de 5 pies por segundo. Es decir, esta distancia que tenemos aquí, a la cual he llamado X, sabemos que está cambiando respecto al tiempo de esta manera, 5 pies por cada segundo. Es decir, en un segundo, si la mujer estaba en el poste y ha pasado un segundo, ahora se encuentra a 5 pies. En 2 segundos se encontraría a 10 pies. Y así sucesivamente, conforme van pasando los segundos, esta mujer va incrementando 5 pies cada vez. Bueno, es una razón de cambio si nos damos cuenta. Por eso es que ya lo he escrito como tal, como una razón de cambio. Sería la razón de cambio de X respecto al tiempo. O sea, cómo se desplaza desde el poste hasta donde ella se encuentra. Eso es lo que significaría. Por otro lado, tenemos también otra razón de cambio, que sería la que nos están pidiendo. Vean qué dice el problema. ¿Qué tan rápido se desplaza la punta de su sombra cuando esta mujer está a 40 pies? Bueno, este dato ahorita lo vamos a considerar, pero nos está pidiendo esto. ¿Qué tan rápido se desplaza la punta de su sombra? Aquí está la punta de su sombra. Luego entonces, ¿qué tan rápido se va a desplazar? Prácticamente es qué tan rápido esta línea, desde aquí, hasta acá, habría de crecer. Desde el poste hasta la punta de la sombra. Y esa línea está compuesta por dos variables, la variable X y la variable S. Luego entonces, no es una sola línea como tal, sino así como lo había escrito yo, si de aquí a aquí hay una X y de aquí a aquí hay una S, entonces lo que nos está solicitando es qué tan rápido está creciendo la suma de X más S. Por lo tanto, lo he escrito de esa manera. La razón de cambio de X más S, que es la línea desde aquí hasta acá, respecto al tiempo. Eso es lo que nos están pidiendo. La razón de cambio de este punto hasta este punto. ¿Qué tan rápido crece toda esta línea cuando la mujer se encuentra caminando? Bueno, pues hasta el momento ya hemos descrito entonces dos cosas importantes. Ya entendimos el problema y ya vimos los datos que tenemos. Yo te recomiendo siempre, vuelvo a insistir, igual que en el problema anterior, ¿qué tienes y qué necesitas? Ahora busca una relación matemática, algún argumento matemático, alguna expresión, un modelo matemático que te ayude a relacionar estas dos cosas, lo que tú tienes y lo que tú buscas. ¿Cómo podríamos relacionar esta variable X o esta línea de aquí a aquí con estas variables X más S que hace referencia a la línea desde aquí hasta acá? ¿Cómo relacionarlas? ¿Qué se te ocurre? Para esto obviamente necesitamos dominar un poco de matemáticas de todo tipo. Aquí se me ocurre algo de trigonometría. Veamos lo siguiente. Imagínate que trazamos todo eso en un diagrama de cuerpo libre con unos triángulos rectángulos, donde tengo dos triángulos. El triángulo grande, que hace referencia prácticamente al poste y la punta de la sombra, y el triángulo pequeño, el cual hace referencia a la altura de la mujer
y su sombra únicamente. Si te das cuenta, son dos triángulos de tipo semejantes. Recordarás de tus clases de trigonometría que un par de triángulos semejantes son aquellos que comparten ángulos. Te das cuenta que prácticamente son el mismo triángulo, pero tienen una proporción directa entre sus lados. Por lo tanto, podemos aplicar toda la teoría de semejanza de triángulos. En este caso, puedo relacionar, teniendo ya estos dos triángulos, a este lado respecto a este. Y podríamos relacionar también este lado respecto a esto. Deberían de llevar cierta proporción. A esto se le llama triángulos semejantes. Es decir, podríamos construir el siguiente argumento matemático. Tenemos que x más s es a 15, así como s es a 6. Y luego entonces hemos construido una igualdad, una expresión matemática que nos va a ayudar a resolver el problema. Recuerda siempre, el análisis inicial depende precisamente de esto. Primero que nada, tener algo conocido y algo desconocido en forma de razones de cambio. Y luego buscar una relación matemática que nos ayude a poder encontrar esto que nos están pidiendo. Es decir, ¿cómo vamos a encontrar la diferencial de x más s respecto al tiempo? Si tú ya tienes un modelo matemático, es cuestión de derivarlo y de ahí lo vamos a obtener. Bueno, pues entonces ya podríamos calcular la razón de cambio que nos están solicitando. Para ello, vámonos de este lado. Aquí tenemos la expresión que dijimos, x más s sobre 15 va a ser igual a s sobre 6. Primero vamos a darle un poquito de forma a esto. En lugar de decir que tengo x más s sobre 15, podríamos decir que es un 15 de la suma de x más s. Y lo mismo de este lado, s sobre 6 equivale a un sexto de s. Vamos a derivar. Recuerden, derivación implícita porque lo que nosotros queremos es la razón de cambio que tenemos acá de el desplazamiento x más s respecto al tiempo. Entonces, toda la expresión la voy a derivar respecto al tiempo. Si derivamos a esta expresión de respecto al tiempo, tendríamos lo siguiente. Un 15 es una constante, se queda en su lugar. Y la derivada de todo esto, x más s, considérenlo como si fuera una variable única. Por ejemplo, x, la derivada de x es igual a 1. Entonces, derivada de todo esto es 1 por la derivada de x más s respecto al tiempo. Recuerda, como hemos hecho una derivación implícita respecto al tiempo, mencionamos que esta variable llamada x más s fue hecha respecto al tiempo. Aquí está, muy claro debe quedar esto. Después de este lado lo mismo, un sexto de s es múltiplo constante, un sexto se queda en su lugar y la derivada de s es 1. Y nuevamente, como estamos derivando respecto al tiempo, hay que colocarle aquí ds respecto al tiempo. Recuerden el tema de derivación implícita. Si hubiéramos derivado, por ejemplo, todo respecto a s, obviamente aquí hubiera sido ds en ds y el resultado hubiera sido 1, solo quedaría un sexto. Pero como estamos haciendo las derivadas respecto al tiempo, es importante que coloquemos las razones de cambio que van saliendo cada que derivamos una variable que no tiene que ver con el tiempo. Muy bien, continuando entonces, una vez que ya hicimos esto, podríamos continuar ya con los cálculos. Vamos, ¿qué es lo que nos están pidiendo? Dx más ds en dt. Esta razón de cambio es la que nos solicitan. Por lo tanto, vamos a despejarla. Si despejamos esto, simplemente habría que multiplicar por 15 cada lado de la expresión y tendríamos esto de acá. Si nosotros aquí hacemos una simplificación, tenemos 15, tenemos 6, podemos simplificarlo, nos quedarían 5 medios. Es decir, ya tengo ahorita una relación interesante. Dice que la razón de cambio de x más s respecto al tiempo, o sea, lo que nos están pidiendo, dice que equivale a 5 medios la razón a la cual esté cambiando la sombra respecto al tiempo. Pero nosotros no tenemos la razón a la cual cambia la sombra respecto al tiempo. Observen, yo tengo la razón a la cual está cambiando el desplazamiento de la mujer de la lámpara hacia donde se encuentra, o sea, dx en dt. Ese es el dato con el que cuento. Este dato de acá no lo tengo, no sé cómo está cambiando la sombra. Entonces, simplemente vamos a calcular este dato de aquí, ds respecto a t. Una vez que lo calcule, podríamos sustituirlo en esta expresión y poder encontrar el valor que nos están pidiendo. Lo voy a calcular de este lado. Veamos, tendríamos que partir de la misma expresión. Aquí está.
Un 15 de x más s es igual a un sexto de s, pero esta vez no voy a tomar a x más s como un todo, como una sola variable, sino más bien voy a multiplicar para deshacer esta suma, como si fueran variables independientes x y s, para poder entonces encontrar la razón de cambio a la cual está creciendo s, que es la que necesitamos. Si yo multiplico tendríamos un 15 por x es un 15 de x, un 15 por s, un 15 de s, y aquí despejamos un sexto de s, lo despejamos, tendríamos aquí menos un sexto de s es igual a 0. Hemos despejado y ordenado un poquito las cosas y tendríamos esta expresión. Ahora bien, tenemos términos semejantes. Aquí tenemos un 15 menos un sexto. Hacemos esa diferencia de fracciones y tendríamos que un 15 de x menos un décimo de s es igual a 0. Tenemos una nueva expresión que nos relaciona a x y a s. En esta expresión vamos a encontrar ahora sí una razón de cambio relacionada entre x y s, puesto que la de x sí la conocemos. Vamos a derivar. Si yo derivo un 15 de x, tendríamos un 15 de x, que su derivada es 1, pero como la derivé respecto al tiempo, me quedaría de dx respecto a t. Lo mismo para un décimo de s. Me va a quedar un décimo, derivada de s es igual a 1, pero escribimos el diferencial de s en dt. Recuerden, estamos derivando implícitamente, todo respecto al tiempo. Luego entonces ya tengo aquí una ecuación que me relaciona perfectamente al dato que estamos buscando de este lado con el dato que sí conozco, esta razón de cambio que era un dato conocido para el problema. Es decir, nos estaban diciendo prácticamente que la mujer se alejaba caminando desde el poste con una rapidez de 5 pies por segundo. Eso sí lo conocemos. Como si conocemos ese dato, luego entonces podemos despejar el que estamos buscando. Si despejamos de aquí quedaría lo siguiente. Menos un décimo de ds, nos quedamos con esto en este primer miembro, es igual y vamos a despejar esto de acá quedando menos un 15 de dx en dt. Seguimos despejando para quedarnos solamente con lo que estamos buscando, que es la razón de cambio de s respecto al tiempo, la sombra como está creciendo respecto al tiempo, y tendríamos entonces que ds respecto a t es igual a, esto se queda igual, y aquí multiplicamos por menos 10 en ambos lados de la ecuación y nos quedaría todo esto multiplicado por menos 10. Entonces, luego multiplicando o simplificando tendríamos menos por menos es igual a más, y 10, 15, si lo simplificamos nos quedan 2 tercios de dx en dt. Ahora basta con sustituir cuánto vale dx en dt. Recordemos acá arriba, dx en dt es igual a 5 pies por segundo. Vamos a reemplazarlo entonces y tendríamos que ds en dt es igual a 2/3 partes de cómo se mueve la mujer, es decir, de 5. Si hacemos esta multiplicación, tenemos que la sombra está creciendo a una rapidez de 10 tercios metros por segundo, o lo que es lo mismo, aproximadamente está creciendo 3.33 metros por cada segundo. Vean entonces estos datos interesantes. Aquí podemos concluir un par de cosas antes de terminar el ejercicio. La mujer está caminando y se está alejando de la lámpara a una velocidad de 5 pies por segundo, mientras que su sombra también está cambiando y está creciendo a una rapidez de 3.3 metros por segundo. O sea, va mucho más lento el cómo crece la sombra que el cómo está caminando esta mujer o cómo se está alejando de la lámpara. Pero a nosotros nos interesaba en conjunto. Luego entonces vamos a regresar este dato que ya tenemos acá de este lado. Sustituimos entonces ya en la expresión dxs dx más s en dt es igual a 5 medios el comportamiento de ds en dt, pero ds en dt decimos que equivale a, aquí ya lo tengo, 10 tercios. Por lo tanto, multipliquemos y ya he sustituido de una vez. Nos dice el ejercicio calcular esto para cuando la mujer se encuentra exactamente a una posición de 40 pies del poste, o sea, cuando x es constante aquí a 40. Luego entonces todas las x las voy a sustituir por 40, pero resulta que la expresión no tiene ningún valor de x, por lo tanto este dato no me va a afectar en lo absoluto. Es decir, va a salir lo mismo que si está a 20 pies, o si está a 40, o si está a 50, o si está en donde quiera que esté, siempre tendría que desplazarse la sombra a la misma velocidad
respecto a donde sea que se encuentre la mujer. Bien, hacemos las operaciones entonces y tenemos 5 medios por 10 tercios. Aquí simplificando un poco, tendríamos que el desplazamiento es de 25 tercios o lo que es lo mismo, D de 40 más S en dt es igual a 8.33 pies por segundo. Esta mujer, desde su punta de la sombra y lo que va recorriendo, que era este lugar de acá, vemos que la sombra desde este punto, con todo y la mujer, se está alejando del poste a una velocidad de 8.33 pies por cada segundo. Este puntito de acá, que es muy diferente a cómo se está alejando la mujer de aquí y que también es muy diferente al ritmo que la sombra está creciendo. Son cosas distintas todo ello. Espero que lo hayas entendido. Un poquito largo el ejercicio, más sin embargo es un buen ejemplo de cómo las razones de cambio se pueden relacionar unas con otras y así no depender de una función como tal, poder hallar una razón respecto a lo que tú quieras, en este caso respecto al tiempo, simplemente relacionando muchas de ellas. Aquí teníamos esta razón, esta es la que nos estaban solicitando y también pudimos calcular esta otra razón. Todas ellas las pudimos meter dentro de varias expresiones o modelos matemáticos y de esa manera obtuvimos este resultado. Veamos el siguiente ejemplo. Un diamante de béisbol es un cuadro de 90 pies por lado. Un bateador golpea la pelota y corre hacia la primera base, con una rapidez de 24 pies por segundo. Inciso A. ¿Con qué rapidez decrece su distancia desde la segunda base cuando está a medio camino de la primera base? Inciso B. ¿Con qué rapidez se incrementa su distancia desde la tercera base en el mismo momento? Bien, tenemos un ejercicio más de razones de cambio. Nuevamente tenemos aquí un problema donde al parecer nos están dando una razón de cambio. Aquí la vemos, es una rapidez 24 pies por segundo del desplazamiento al parecer de un beisbolista y está dentro del campo de juego. Veamos, como ya dijimos en el video, en el ejemplo anterior, primero necesitas ilustrar todo. Vamos a ilustrar. Aquí está, mira. Este es el campo de juego, aquí está el bateador. Dice que finalmente el diamante no es otra cosa más que un cuadrado de 90 por lado. Entonces la distancia que tenemos desde aquí, que es home, hasta primera base, que sería esta, es de 90 pies. Y luego a segunda base debería de haber otros 90 pies, tercera base otros 90 pies, 90 por 90, un cuadrado de 90 por 90. Bien, y luego vamos a ver qué es lo que nos está pidiendo. Dice que tenemos aquí con qué rapidez decrece su distancia desde la segunda base cuando está a medio camino de la primera base. O sea, aquí en este punto donde se encuentra a la mitad entre home y primera base y entonces quiere saber la distancia que habría acá. Hagamos un diagramita con ello. Aquí lo tengo, un diagrama que nos ilustra perfectamente lo que se quiere. Yo veo que el bateador ya va aquí corriendo y entonces está incrementando una distancia que la llamé X desde este que es home hasta donde se encuentre. Lo más que puede recorrer X sería 90 cuando estuviera aquí en primera base. Luego entonces de aquí a acá debería de haber otros 90 y esta distancia Z es la interesante que nos está pidiendo prácticamente el ejercicio. La distancia desde segunda base hasta el bateador. Vemos que esta distancia va desde un valor grande que sería este hasta un valor más pequeño que sería este de acá. O sea, va haciéndose cada vez más pequeña esta distancia Z conforme el corredor va corriendo por toda esta línea dirigiéndose hacia primera base. Entonces, esta distancia que genera el triángulo prácticamente se va a ir haciendo más pequeña, se está disminuyendo. Y de hecho eso es lo que nos solicita. ¿Con qué rapidez decrece? Al decir decrece es esto que esta línea se va haciendo más pequeña, es decir, la razón de cambio que vamos a obtener aquí seguramente será negativa. ¿Con qué rapidez decrece su distancia desde la segunda base cuando está a medio camino? Entonces nos pide la rapidez de esta llamada Z. Eso es lo que nos está solicitando. Mientras que el inciso B pide algo similar. Algo similar nos está solicitando, pero si se dan cuenta lo hace para cuando está en esta base. Dice aquí con qué rapidez se incrementa su distancia desde la tercera base
en el mismo momento. O sea, esta distancia W, se dan cuenta que cuando estaba aquí en home, prácticamente la distancia W era de 90, pero conforme empieza a correr, entonces esta distancia W se va haciendo cada vez más grande hasta llegar acá. O sea, le pasa lo contrario que a Z. Z va disminuyendo mientras que W iría aumentando. Bien, una vez que entendimos el problema y qué es lo que nos solicita, entonces vamos a manejar todo con razones de cambio como ya lo hemos platicado. Lo primero es, la razón de cambio que tenemos dice que es el desplazamiento que tiene el beisbolista. Dice aquí, un bateador golpea la pelota y corre hacia la primera base con una rapidez de 24. Vamos, lo que nos está dando aquí este 24 es cómo se está desplazando este bateador respecto a acá. Y como aquí mencionamos que esta distancia se va a llamar X, entonces podríamos decir que lo que tenemos es la razón de cómo está desplazándose este valor de X o bien cómo está incrementando la distancia X respecto al tiempo. Ese es el dato que nos están dando. ¿Y qué nos está solicitando? Razones de cambio parecidas. En este caso nos pide el aumento de Z, o más bien la disminución de Z respecto al tiempo y el aumento de W respecto al tiempo. ¿Cómo es que cambian estas distancias de aquí? Estas líneas que puse punteadas como imaginarias, ¿cómo es que están cambiando cuando el corredor está corriendo? Eso es lo que nos está solicitando el inciso A y el inciso B, muy parecidas. Bueno, recuerden, siempre primero ilustra todo, esquematiza e identifica las razones de cambio, tanto las que te dan como dato como las que tú necesitas calcular. Una vez que ya identificamos todo eso, entonces ahora sí tenemos que buscar una razón de cambio que relacione a otra razón. ¿Cómo lograr eso? Bueno, eso es mediante derivadas, pero lo primero sería encontrar una expresión matemática que nos pueda prácticamente colocar una relación entre este y este. Necesitamos una razón de cambio que nos relacione a lo que tengo con lo que quiero, ya sea X con Z o bien X con W. Si nosotros encontramos algo así, podríamos entonces utilizarlo. Y bueno, pues esa razón de cambio prácticamente la podríamos encontrar, esa relación, aquí en un esquemita que tuviéramos de el triángulo que se está formando entre el bateador, la primera base y la segunda base. Aquí lo tenemos ya ilustrado, es un triángulo rectángulo en el cual estamos colocando que esta distancia de 90 sería este lado, la Z que es la que está cambiando, la que queremos calcular que es esta, y la distancia que está aquí debajo. Entiéndase que si colocamos X aquí detrás, entonces lo que le falta por recorrer al bateador prácticamente sería 90 menos lo que ya lleva recorrido llamado X. Entonces el triángulo quedaría de esta manera. Y podemos hacer un triángulo muy similar a este para representar prácticamente el ejemplo B, o más bien la pregunta del inciso B. Aquí estaría algo similar, nada más que en lugar de una Z sería una W y en lugar de tener 90 menos X tendríamos X prácticamente, que es la línea directa entre home y el bateador. Luego, ¿cómo enlazar ya los datos que decíamos necesitamos? Yo necesito enlazar a X con Z en una expresión matemática. Bueno, pues podríamos utilizar el teorema de Pitágoras, que nos dice que la suma de los cuadrados de los catetos tiene que ser igual al cuadrado de la hipotenusa. Entonces, el cuadrado de este lado y el cuadrado de este lado llamado catetos tendrían que ser igual al cuadrado de este llamado hipotenusa. Y aquí tenemos la expresión y lo mismo podríamos hacer para el inciso B. El modelo matemático que nos va a servir es prácticamente utilizar el teorema de Pitágoras de la misma manera. La suma del cuadrado de los catetos tiene que ser igual al cuadrado de la hipotenusa. Estas son las expresiones que vamos a utilizar para resolver el problema. Bueno, pues vamos a resolverlo entonces. Inciso A. Empecemos de este lado. Queríamos nosotros encontrar prácticamente en el inciso A dz en dt. Esta distancia que está aquí, el cambio que tiene respecto al tiempo, la velocidad a la cual esta distancia se va haciendo más pequeña. Para ello entonces utilizamos esta primera expresión del teorema de Pitágoras del triángulo que ya mencionamos. De aquí entonces vamos a derivar. Derivemos todo implícitamente respecto a el valor de t de tiempo, o sea, todo lo queremos respecto al tiempo. Bueno, la primera derivada quedaría de la siguiente manera. Vemos que aquí tenemos una regla de cadena derivada de lo de adentro, que sería x menos 90, la derivada de x es 1 y la de 90 es 0. Por lo tanto, la derivada de lo de adentro va a ser 1.
y después derivada de lo que está afuera o de la externa. Derivada de x cuadrada, porque es una función potencial externa, sería 2x, pero en lugar de x ponemos x menos 90 porque recordamos que la función es compuesta y por lo tanto nos quedaría compuesta su derivada. Luego entonces la derivada de x menos 90 al cuadrado tendría que ser 2 por x menos 90. Y como estamos derivando todo respecto al tiempo, entonces colocamos que fue derivada x respecto a t. Bien, ahora aquí, la derivada de 90, esa vemos que es 0, puesto que es una constante. Y del otro lado tenemos la derivada de z cuadrada. Si derivamos z cuadrada, vemos que su derivada es 2z. Y le colocamos también que z ha sido derivada respecto al tiempo. Es importante, recuerden que en la derivación implícita estés mencionando respecto a quién estás haciendo la derivada. Y en este momento ya tenemos aquí las razones de cambio que estábamos buscando. Miren, tengo la conocida que es dx en dt y también tengo de este lado la que estoy buscando que es dz en dt, el cambio de la distancia de segunda base hacia el corredor. Aquí lo tenemos, prácticamente es dz en dt. Bueno, pues entonces si ya lo tenemos, es cuestión nada más de despejarlo y vamos a encontrar su valor. Para esto vamos a simplificar un poquito, este 0 de acá lo quitamos, nos quedaría que entonces 2 por x menos 90 por la razón del cambio de x respecto al tiempo es igual a 2z por la razón de z respecto al tiempo. Si despejamos de aquí dz en dt, tendríamos que es igual a esto se queda en su lugar y prácticamente despejamos 2z quedando dividiendo de este lado. Aquí podemos simplificar, noten que tengo un 2 que multiplica, uno que divide, estos los podríamos simplificar dejando solamente que dz es igual a dz en dt es igual a x menos 90 entre z por la razón de cambio de x respecto al tiempo. Bueno, pues aquí ya nada más es cuestión de ver cuánto vale x, cuánto vale z y cuánto vale dx en dt. En este caso, si se dan cuenta, el problema nos dice que calculemos esta razón de cambio de aquí, de z en dt, en exactamente, aquí nos dice, cuando está a medio camino de la primera base. O sea, cuando el corredor se encuentra en este lugar más o menos. Eso significa que entonces ha recorrido 45 pies y que le hace falta por recorrer otros 45 pies. Entonces, esto de aquí tendría que valer 45 en este momento. Bueno, con ese dato podríamos calcularlo. Vamos a sustituir todo en el teorema de Pitágoras. Tendríamos lo siguiente. Primero, dx en dt no nos preocupa porque es un dato conocido, vale 24 pies por segundo. X nos está diciendo el problema que entonces tendría que valer 45. Es la mitad del recorrido. Entonces vamos a sustituir esto acá. Lo único que no conocemos en este momento es z. Para eso sustituimos en la expresión que teníamos del teorema de Pitágoras x 45. Tendríamos lo siguiente, 45 menos 90 al cuadrado más 90 al cuadrado es igual a z cuadrada. Entonces tendríamos aquí menos 45 al cuadrado más 90 al cuadrado es igual a z cuadrada. Si elevamos menos 45 al cuadrado tenemos 2025, 90 al cuadrado nos da 8100. La suma de estos son 10.125. Despejamos a z, simplemente sacamos raíz cuadrada de este lado y tenemos que z tendría que valer 45 veces la raíz de 5. O en una aproximación vemos que esto equivale más o menos a 100.62 pies. Es decir, cuando el corredor se encuentra aquí a la mitad del camino, exactamente, va exactamente aquí a la mitad, entonces z, la distancia que hay de segunda base hacia el corredor en ese momento es de aproximadamente 100 pies. Más o menos de aquí a aquí habría 100 pies. Sabemos que de este lado hay 90 y que aquí hay 45 y entonces en ese momento aquí hay 100 pies aproximadamente. Bueno, con ese dato ya podemos entonces contestar lo que nos piden. Vamos a sustituir todo en esta expresión y tendríamos entonces que dz en dt es igual a 45 menos 90 entre z que vale 45 raíces de 5 por dx en dt que vale 24. Recuerden todos los datos que ya teníamos. Hacemos las operaciones y tenemos entonces que dz en dt es igual a menos 24 quintos de la raíz de 5 o lo que es lo mismo aproximadamente menos 10.733 pies por segundo. Noten que quedó negativa la respuesta. ¿Qué significa? Que z no está incrementando, que más bien está decrementando su valor, o sea, se está haciendo más pequeña. La distancia entre segunda base y el corredor cada vez es más pequeña.
se está reduciendo a una velocidad de 10.73 pies por segundo cuando se encuentra exactamente a la mitad de su recorrido. Eso es lo que nos dice el inciso A. Vamos a resolver el inciso B. Se dan cuenta que es algo muy similar prácticamente el inciso B. Lo que tendríamos que hacer aquí en el inciso B sería lo mismo, pero vamos a trabajar con la expresión de x cuadrada más 90 al cuadrado igual a w cuadrada. De igual manera la vamos a derivar. Aquí ya tenemos la derivada. Derivada de x cuadrada es 2x. Pero como derivamos a x respecto al tiempo, le ponemos también en este momento aquí su diferencial respecto al tiempo. La derivada de 90 vuelve a ser 0 acá. Y la derivada de w cuadrada sería 2w. Y ponemos acá dw respecto al tiempo. Y nuevamente vean, ya tenemos el conocido y el desconocido. La razón de cambio, ambas, la que quieres y la que te dan como dato, ya las tenemos relacionados con esta ecuación de diferenciales después de haber derivado respecto al tiempo a esta expresión o modelo matemático del teorema de Pitágoras. Bueno, continuando con el procedimiento, entonces simplemente aquí vamos a simplificar un poquito, tendríamos esto, despejamos lo que queremos que es dw respecto a dt y entonces tenemos que dw respecto a dt es 2x entre 2w por dx en dt. Simplificando un poco más, estos dos que tenemos, el que multiplica y el que divide, los podemos simplificar y nos queda entonces que dw respecto al tiempo es igual a x entre w por el incremento de la velocidad prácticamente del corredor, que es dx en dt. Para esto vamos a reemplazar los datos. Nuevamente tenemos el teorema de Pitágoras. Aquí vamos a sustituir. Tenemos que dx en dt vale 24. Este no es ningún problema. X 45 porque también nos los está solicitando. Recuérdenlo acá. Dice con qué rapidez se incrementa su distancia desde la tercera base en el mismo momento. O sea, exactamente cuando estaba a la mitad de este lado. Entonces son los mismos datos. Vuelve a ser cuando x vale 45 y en ese momento sustituimos todo. Tendríamos x cuadrado más 90 al cuadrado es igual a w cuadrada, 45 al cuadrado, hacemos las operaciones y observamos que la distancia es exactamente la misma, 100.62. W vale 162 y Z también valía 162. Esto es bastante lógico, puesto que si el jugador se encuentra exactamente a la mitad del recorrido, la distancia que hay de aquí a acá y la que hay de aquí a acá, pues tendría que ser la misma, puesto que esto es un cuadrado. Entonces es bastante lógico que esto haya resultado. Vamos simplemente a sustituir estos valores acá y tendríamos lo siguiente. dw en dt es igual, x es 45, dx en dt vale 24 y w vale 45 raíces de 5. Luego entonces noten que prácticamente es algo muy similar a lo que está de este lado, nada más que aquí salió 45 menos 90, o sea, menos 45. Y aquí lo tengo en forma positiva. Por lo tanto, esperaríamos que el resultado sea exactamente el mismo, pero positivo. Observen este y observen este de acá. Por lo tanto, decimos que la velocidad de W respecto al tiempo es de 10.73. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí Z está reduciendo, mientras que W está aumentando. O sea, significa que mientras que el corredor está corriendo hacia primera base, Z está cayendo a una velocidad de exactamente 10.73, mientras que W está creciendo a una misma velocidad de 10.73. Eso es lo que nos da como resultado en este ejercicio. Espero hayan comprendido todo. Si no, pueden ponerle pausa al video, regresarlo y estar viendo con calma cada uno de los pasos que seguimos. Veamos un ejemplo más. Dice así: se descarga grava por medio de una banda transportadora a razón de 30 pies cúbicos por minuto y el grosor de granos es tal que forma una pila en forma de cono, cuyo diámetro y altura son siempre iguales. Pregunta: ¿qué tan rápido se incrementa la altura de la pila cuando ésta mide 10 pies de alto? Veamos. Igual que en los ejemplos anteriores, lo primero es ilustrar. Vamos a entender el problema y vamos a ilustrarlo. Aquí ya tengo una imagen que nos muestra lo que está ocurriendo. Aquí está la banda transportadora y dice que está obteniendo, o más bien está descargando en estos momentos a una razón de 30 pies cúbicos por minuto. Está descargando
aquí está, a razón de 30 pies por cúbicos por minuto, está descargando grava de tal forma que se va acumulando y va formando aquí una especie de cono. Luego entonces nos dice también que el grosor de granos es tal que la pila se forma en cono y cuyo diámetro y altura son siempre iguales. Aquí observamos que entonces esta altura y este diámetro van a ser del mismo tamaño. Dice que siempre se va a mantener esa proporción. Es un dato interesante. Y luego la pregunta dice que qué tan rápido se incrementa la altura de la pila cuando ésta mide 10 pies de alto. O sea, cuando ya lleva aquí una altura de 10 pies respecto al piso, entonces qué tan rápido, y aquí cuando dice qué tan rápido se refiere a una razón de cambio, se va a incrementar la altura de esta pila. O sea, qué tan rápido está creciendo la altura de este montón de grava. Eso es lo que nos está solicitando. Bueno, pues entonces una vez que entendemos más o menos eso, vamos a ver todas las razones de cambio que están aquí metidas en el problema. Primero que nada, observen, esto que nos está diciendo acá prácticamente es la razón a la cual el volumen de esta forma cónica que tenemos aquí de grava está cambiando respecto al tiempo. Es entonces la derivada del volumen respecto al tiempo o bien la razón de cambio del volumen respecto al tiempo. Dice que va a ser 30 pies cúbicos por cada minuto el aumento que va a tener esta pila de grava respecto a ese tiempo, 30 pies por cada minuto. Bien, luego también tenemos que ver lo que nos está solicitando. Si se dan cuenta, lo que nos pide es la rapidez con la que H está creciendo. Esta H va creciendo. Imaginen el ejemplo, están dejando caer un poquito de sal, por ejemplo, ahí en una mesa y vemos cómo se va formando un cono. ¿Cómo crece más rápido? ¿Al principio o al final? Muy bien, se supone que al principio crece muy rápido el cono, pero conforme más volumen tiene, la altura cada vez se va perdiendo o va disminuyendo la velocidad con la que la altura va creciendo, puesto que tienes que repartir más granos de sal en más cantidad de volumen. Esto es normal. Luego entonces vemos que la altura no va a crecer de forma constante, sino más bien la altura estaría creciendo de forma variable. Pues nos pide calcular precisamente esa rapidez con la que la altura está creciendo y nos dice que lo hagamos cuando tiene 10 pies de alto. Esto porque en cada momento, cada que lleve una altura distinta, esta velocidad será totalmente diferente. Bueno, pues ya tenemos entonces lo que queremos. Queremos calcular dH en dt y tenemos como dato dV en dt, la razón del volumen respecto al tiempo. Ahora, el siguiente paso, recuerden, ya una vez que entendimos el problema y que vemos las razones de cambio que tenemos y las que queremos, tenemos que buscar ahora una relación directa en alguna expresión matemática, fórmula, modelo, que relacione lo que tienes y lo que quieres. En este caso, ¿cómo relacionamos el volumen y la altura de un cono? Esa sería lo que estamos buscando. Bueno, pues prácticamente la formulita de volumen de cono ya nos da la relación directa. Obsérvenla, dice que el volumen de un cono es igual a 1/3 de pi por radio al cuadrado por la altura, o bien 1/3 parte del área de su base por su altura, que es esto que tenemos acá. Entonces ya tenemos una relación. Pero a diferencia de los ejemplos anteriores, vean que este está un poco más complicado por una cosa. El volumen, el radio y la altura, los tres son variables. Imaginen el problema. Estamos descargando aquí la grava. Entonces el volumen está creciendo en cada momento. Conforme va pasando tiempo, van pasando los minutos, el volumen se va incrementando. ¿Y qué hay con el radio? También está creciendo. ¿Y qué hay con la altura? También está creciendo. Por lo tanto, estas tres son variables. ¿Qué creen? Que si nosotros utilizamos esta expresión así como está y la derivamos, vamos a obtener tres razones de cambio. La razón de cambio de v respecto al tiempo no nos preocupa, la conocemos. La razón de cambio de h respecto al tiempo, pues es la que yo quiero, estaría bien tenerla ahí, pero también va a aparecer una más, que sería la razón de cambio de R respecto al tiempo. ¿Y qué creen? No conocemos cuánto vale R respecto al tiempo. Luego entonces, esto sería una cosa que nos podría provocar problemas. No podríamos resolverlo de esa manera porque solamente tengo un dato conocido. Me haría falta uno más. ¿Qué hacer entonces? Bueno, está complicado, pero más sin embargo, el ejercicio nos da un
tip por acá o bien nos ayuda a resolverlo si ustedes leen correctamente. Miren lo que dice acá. Diámetro y altura siempre van a permanecer iguales. Entonces podemos hacer uso de eso. Y hacemos lo siguiente. Dice que H y D van a ser exactamente iguales. Nosotros sabemos que un diámetro es igual a 2 radios. Por lo tanto, si H y D son iguales, entonces H tendría que valer 2 veces el radio. Luego entonces, si de aquí despejamos R, observamos que el radio vale la mitad de H. El radio siempre va a valer la mitad de h. Esta condición nos sirve porque la podemos reemplazar aquí y entonces ya no tendríamos el problema de esta variable porque encontramos que r depende de h totalmente y nos quedaría de la siguiente manera. Observen, el volumen es igual a 1/3 de pi por 1/2 de h al cuadrado por h. Solamente tenemos dos variables, el volumen y la altura. Vamos a simplificar un poquito. Tendríamos volumen es igual a 1/3 de pi, elevamos 1/2 al cuadrado, nos da 1/4, h al cuadrado es h cuadrada y multiplicamos por la h de al lado. Haciendo esta multiplicación tendríamos entonces que el volumen tiene que ser igual a 1/12 de pi por h al cubo. Prácticamente con esto ya tendríamos una expresión, ahora sí, que nos va a ayudar a calcular lo que queremos. Observen, yo necesitaba relacionar volumen con altura. Aquí teníamos el problema de 3 variables, pero una vez que hacemos este cambio, ahora tengo solamente volumen y altura en una expresión matemática. Esta expresión que tenemos acá nos va a ayudar a encontrar lo que nos están solicitando de este lado. Vamos a hacerlo a continuación. Bien, aquí ya tenemos entonces que el volumen es igual a 1/12 de pi por h al cubo. Esta expresión es la que vamos a utilizar para encontrar estas razones de cambio que nos están solicitando. ¿Sale? Ok, hagamos. Vamos a derivar entonces implícitamente toda la expresión respecto al tiempo. Si yo derivo v respecto al tiempo, tendríamos 1 y multiplicamos por dv respecto a dt, recuerden porque es implícita. Luego de este lado tengo un 12 de pi, esto es una constante, prácticamente se va a quedar como múltiplo constante, se quedará en su lugar y voy a derivar a h cúbica. La derivada de h cúbica son 3h cuadrada. Por un 12 tendríamos entonces 1/4 de pi por h al cuadrado. Simplemente aquí ya simplificamos, 3/12 equivale a 1/4. Luego entonces quedó 1/4 de pi por h cuadrada, pero nos hace falta dh en dt. ¿Por qué razón? Recuerden, estamos derivando implícitamente respecto al tiempo. Entonces ya salieron los diferenciales que necesitamos. Miren, aquí está el diferencial de v respecto al tiempo y el de h respecto al tiempo. Las razones de cambio que conocemos y la que nos están solicitando ya las tenemos relacionadas en esta expresión o ecuación de diferenciales. Vamos a despejar entonces la que necesitamos. Tendríamos entonces dh en dt es igual a, simplemente vamos a despejar y tenemos que vale 4 entre pi por h cuadrada por dv. Multiplicamos por los inversos de esto, aquí multiplico por 4, queda 4 de este lado, y aquí por el recíproco de pi por h cuadrada y quedaría de este lado ya en su despeje. Bien, observamos entonces que ya tengo despejada dh en dt. Ahora ya podríamos calcular lo que nos solicitan, solo debemos reemplazar h y la razón de cambio. El ejercicio nos decía al principio, quiere que se calcule todo exactamente cuando ésta tiene 10 pies de alto, o sea, en el momento en el que h vale 10. Luego entonces tenemos lo siguiente, los datos que podríamos tener aquí es que dv respecto al tiempo era algo conocido y valía 30. Esto lo vamos a reemplazar fácilmente acá. Y que h vale 10, o por lo menos nos están diciendo calcularse cuando h vale 10. Vamos a reemplazar entonces el 10 aquí, a ver qué ocurre. Tendríamos entonces lo siguiente, dh en dt para cuando h vale 10 sería igual a 4 entre pi por 10 al cuadrado por 30. Reemplazamos entonces estos valores por su variable en cada caso. Hacemos operaciones ahora y tendríamos dh en dt es igual a 6/5 de pi pies por minuto. O sea, simplemente hemos simplificado todo y tenemos esto. Si nosotros reducimos o sacamos una aproximación a nuestra calculadora, tendríamos que esto es más o menos o equivale más o menos a 0.3819 pies por minuto. ¿Qué significa esto? Bueno, hemos calculado, como nos lo solicitaron,
la velocidad o la rapidez con la cual está incrementándose la altura respecto al tiempo cuando el montón de grava tiene 10 pies de alto. Y vemos que se está incrementando más o menos 0.38 pies por cada minuto. Aquí miren, cuando el conito lleva una altura de 10, su velocidad de crecimiento, que es esta, es de 0.38 pies por cada minuto. Pero eso solamente es válido para 10. Si nosotros tuviéramos la necesidad de saber esto para cuando la altura es de 1 o cuando la altura es de 20, simplemente tendríamos que reemplazar acá, cambiar 10 por 1 o por este 20 que les estoy diciendo, y entonces tendríamos obviamente un resultado distinto. Les invito a que hagan esta prueba, la pregunta que les hacía hace un rato, ¿dónde la velocidad será mayor? Ahorita vemos que en 10 es de 0.3819, más sin embargo, al principio de que está cayendo la arena o al final, donde la velocidad de crecimiento del montón de arena es más grande, donde se incrementa más rápido, al principio o al final. Para hacer eso, te sugiero, mira, haz DH en DT de 1, sustituye 1 y obtén tu resultado. Y después hazlo para 15, por ejemplo, o para 20 y calcula tu resultado. Este término de acá no nos dice mucho porque solamente tenemos ahorita una visión de lo que está ocurriendo exactamente a 10, pero ¿qué pasaría antes de 10 y qué pasa después de 10? En función de que hagas esos cálculos, te podrás dar cuenta en dónde la velocidad era más grande, si al principio de que está cayendo la arena o al final de esta. Aquí llegamos al final de este video. No olvides dar clic en el enlace practicar y realizar todos tus ejercicios. Nos vemos en el siguiente video.